Bien, vamos a comenzar a ver los sólidos 3D y cómo podemos modificarlos, ¿sí? Estos sólidos van a ser muy útiles a la hora de trabajar en 3D y si bien no es nada complicado y la mayoría de los programas 3D tienen estas herramientas para poder con ellas o la combinación entre ellas poder comenzar a trazar nuestros dibujos en la tercera dimensión, es muy importante el aprender a utilizarlas o a modificarlas para, como dije, a través de ellas o a partir de ellas o la combinación entre ellas, poder entonces comenzar nuestro modelado 3D. La primera y la más fácil, la que ya hemos visto, es el tema este del prisma o la caja, que simplemente se traza como si fuera un rectángulo, ¿sí? Exactamente igual que un rectángulo, donde podemos marcar si queremos un cubo o una longitud, ¿sí? Y hacer un clic y luego marcar entonces la altura o poner dos puntos, si eligiéramos dos puntos y hacer referencia a dos puntos en otro objeto para tener la misma altura. Por ejemplo, si yo tengo ahora esto, yo pongo una altura cualquiera y yo no sé la altura que esto tiene y quiero trazar otro al lado ahora, ¿sí? Y quiero que tenga la misma altura que este, puedo venir acá a dos puntos y marcar este punto y va a tener exactamente la misma altura que el anterior. Eso es lo que marca la opción de dos puntos. Quiero que sepan que cuando utilizan los sólidos, siempre que estamos trabajando con los sólidos, la paleta de propiedades siempre va a ser su mejor amigo a la hora de trabajar con los sólidos. ¿Por qué? Porque estos sólidos, como yo les dije, mantienen información mientras que ustedes no lo modifiquen. Yo la voy a bloquear, esta paleta acá la vamos a poner bloqueada. Y si se fijan, yo puedo seleccionar cualquiera de estos, por ejemplo, selecciono este. Y si yo lo que quisiera ahora, por ejemplo, es centrarlo acá en el punto 00, yo puedo ir acá a posición de X, hacer un clic, poner 0, apretar tabulador, ¿sí? Poner 0, apretar tabulador y lo tengo entonces ubicado en 0. Si quiero cambiar la longitud ahora y quiero ponerle que es 1.5, le pongo 1.5. Si quiero cambiarle la anchura y quiero que también sea 1.5, le pongo 1.5. Y si quiero cambiar su altura y quiero que sea 1, le pongo 1. ¿Sí? Y como ven, voy modificando este objeto. Pero no solamente esto. Supónganse que yo sé que la altura de este objeto es 1. ¿Sí? Y que yo quiero colocar este objeto exactamente arriba de este y centrado con este. Esto que les voy a mostrar puede parecer una tontera, pero es muy importante a la hora de trabajar en tres dimensiones el hecho de que nosotros podamos controlar, por ejemplo, la ubicación de dónde estamos modelando o qué estamos construyendo. Porque si nosotros tenemos el control, si nosotros podemos hacer referencia a un punto, nosotros podemos construir centrado, ¿sí?, en este punto algún tipo de objeto. Así que yo sé que este objeto tiene de altura 1, ¿sí?, y tiene unos 50 y unos 50 de anchura, ¿sí? Esto lo puedo venir a ver las veces que yo lo necesite. Yo ahora voy a poner escape, ¿sí? Voy a seleccionar este y vamos a poner que este yo quiero ahora que tenga de medida, vamos a ponerle que quiero 1.4, ¿sí? Le voy a poner 1.4, ¿sí? Y de altura quiero que también tenga 1, ¿sí? Y ahora voy a venir a centrarlo, lo voy a venir a centrar y voy a decir que entonces lo quiero. En la posición de X es 0, ¿sí? Y que también quiero que sea 0 en esta posición. Y si se fijan, este objeto está ahora centrado con respecto a el anterior, ¿sí? Y yo puedo ahora, si quisiera elevarlo 1, si yo lo subo en Z acá, le pongo 1, ¿sí? Automáticamente lo tengo, no solamente centrado con el objeto anterior, sino colocado justamente encima por el otro objeto, ¿sí? O sea, esto realmente puede parecerles ahora momentáneamente que no es la quinta maravilla ni que es muy importante, pero resulta que a la hora de manejarse en tres dimensiones y a la hora de querer ser precisos en lo que están haciendo, puede llegar a ser muy útil, muy sencillo, simplemente utilizando la paleta de propiedades cuando construyen los objetos. Más les digo, los objetos, este objeto, como vieron, es bastante simple, pero
independientemente de que sea simple o no, de que ustedes le agarran la mano cuando lo trazan o no, ya ven que cambiando ustedes las propiedades del objeto, ustedes pueden darle la medida que necesiten darle, aunque se hayan equivocado al momento de generarlo. Ustedes ahora están aprendiendo, así que es muy posible que más de una vez cuando vayan a correr algún comando, ustedes se equivoquen o generen el volumen de forma errónea. Bueno, si pasara eso con un sólido, es muy simple colocarle la medida que sea necesaria e inclusive ubicarlo numéricamente en la posición que fuera necesaria. Vamos a ver otro objeto. Vamos a ver, por ejemplo, cilindro. Si yo creo un cilindro, el cilindro, fíjense que las opciones que me da para crearlo es muy parecidas a las que tenemos cuando creamos un círculo en 2D. Tenemos 3 puntos, 2 puntos, tangente, tangente radio y elíptico para crear como si fuera una elipse. ¿Sí? Yo voy a hacer simplemente, no voy a tocar nada de todo esto, voy a hacer un clic, ¿sí? Voy a tirar, fíjense que me deja establecer el radio o puedo cambiar a diámetro, igual que haríamos en un círculo, ¿sí? Hago un clic y tiro para arriba y puedo entonces establecer la altura del objeto. También tengo la opción de 2 puntos, ¿sí? Tengo punto final del eje, o sea, yo puedo establecer qué altura quiero. Ahora, independientemente de esto, independientemente de que ustedes sepan o no sepan qué es lo que hacen todas esas funciones que están ahí, cuando ustedes lo seleccionan y vienen a la paleta de propiedades, tienen otra vez la posición. Yo puedo agarrar y decir, bueno, quiero que sea 0, lo voy a centrar, quiero ponerlo a 0. En altura lo quiero poner a 2 metros porque sé que esas cajas tienen 1 metro cada una, así que lo voy a poner a 2 metros para que esté arriba de esa caja. Acá tengo la opción de que si quiero que sea elíptico, sí o no, yo lo puedo cambiar. Por ahora lo voy a dejar así para no marearlos. Voy a poner entonces el radio. Fíjense que está en 0.5576. Bueno, vamos a poner en 0.50, un número redondo. Y la altura es 1.40 y no sé cuánto. Vamos a poner en 1 para que tengamos la misma altura de 1. ¿Sí? Y voy a apretar Tab. Y como ven, yo ajusto y apilo entonces este objeto. Si yo quiero cambiarlo a elíptico, le pongo que sí. Y si lo cambio a elíptico, me da la opción de poder elegir entonces los radios como los quiero. Así que si lo quiero deformar, vamos a ponerle que acá quiero 1 y del otro lado dejo 0,5 y fíjense en cómo se deforma este objeto. Si lo quiero invertir, invierto estos números. O sea, puedo poner 0.5 aquí, ¿sí? Presionar Tab. Perdón que hice lío. Bueno, que sí, 0.5 aquí y aquí coloco 1. Y lo que estoy haciendo es invertir el sentido de cómo se generó entonces la elipse en este objeto. ¿Sí? Bien, entonces, otra vez lo mismo. No importa si cuando ustedes lo generan mal. No importa si se perdieron algún parámetro. No importa si lo saben usar o no lo saben usar. Simplemente generen el objeto como les salga y luego en la paleta de propiedades experimenten para modificarlo como ustedes necesiten, ¿sí? Hasta que aprendan. Vamos a generar un cono, ¿sí? Hago un clic, hago otro clic y ahora tiro para arriba y se genera el cono. Lo mismo, si lo selecciono, tengo la posibilidad de orientarlo, ¿sí? Vamos a orientarlo, vamos a ponerle que lo quiero en 0, Tab 0, la posición ahora sería 3, ¿sí? Fíjense que me dice si lo quiero elíptico o no, también lo puedo deformar, ¿sí? Vamos a ponerle que no por el momento. Fíjense que tengo el radio base vamos a ponerlo en 1, ¿sí? Y el radio superior lo voy a cambiar a propósito. Fíjense que termina en punta, pero porque está en 0, pero si yo el radio superior lo pongo, por ejemplo, en punto 5, ¿sí? Van a ver que el radio superior se corta y no termina más en punta. La altura vamos a ponerlo también en 1 para que sea 1 de vuelta, ¿sí? Y fíjense que tenemos los 3 objetos, entonces, todos con 1 de altura, apilados correctamente, ¿sí? En esta posición. Si nosotros quisiéramos cambiarlo ahora a elíptico, lo podríamos cambiar a elíptico, le pongo que sí, me habilita otra vez las dos opciones. Teníamos 1 y punto 5, si no me equivoco, al revés. Entonces, 1 aquí, punto 5 aquí, para cambiar entonces cómo estaba generado, entonces que coincida con la figura de abajo, como lo ven ahí. ¿Sí? Ahí coincide perfectamente con la figura de abajo. Bien, continuemos, vamos a hacer otro. Vamos a hacer entonces una esfera. La esfera también
¿sí? Es un punto, ¿sí? Y puedo establecer un diámetro o tirar y hacer un clic y, establecer el radio o el diámetro, ¿sí? Cuando la genero. Si la quiero seleccionar, lo mismo, tengo la opción de centrarla, ¿sí? Vamos a poner 0, 0 y en altura es 5, ¿no? O 4. 1, 2, 3, 4. La tenemos. Fíjense que en este caso la altura del objeto es el centro del volumen. Así que si la quisiéramos poner exactamente, vamos a ponerle 5. Vamos a ponerle acá de radio, vamos a ponerle 1. Para que el diámetro sea 2 y nos coincida o nos quede entonces alineada con la figura anterior. ¿Cómo lo ven ahí? Lo voy a pasar a perspectiva para que sea más fácil, se vea mejor. ¿Sí? Bien, ahí lo tenemos. Y continuemos entonces con pirámide. Pirámide lo mismo. Pirámide tiene la opción de que ustedes puedan marcar arista. O sea, fíjense que cuando yo trazo una pirámide se traza desde el centro. Fíjense que en este caso me deja poner si quiero que sea inscripta o no. O sea, inscripta dentro de un círculo o no. También me deja cambiar la cantidad de lados. Voy a volver a ejecutar pirámide. Fíjense que tengo la opción de lados. Si yo pongo lados 4, ¿sí? Yo hago un clic y tengo una pirámide de 4 lados que sería lo más normal o lo mismo que nosotros vemos ahí. Ahora, fíjense que se trazó desde el centro. Si yo vuelvo a correr el comando pirámide y esta vez pongo arista, lo que se va a trazar es desde un lado. Fíjense que yo hago clic y lo que tengo, el control ahora no es el centro, sino que es un lado, ¿sí? Para trazar la pirámide. Ya sabemos que lados, nosotros podemos indicar cuántos lados queremos. Voy a trazar otra, ¿sí? Vamos a poner, y fíjense que, bueno, tenemos inscripta o que no sea inscripta, entonces en un círculo que yo lo puedo seleccionar ahora. Ahora, independientemente de esto, yo puedo seleccionar entonces cualquier pirámide, esta por ejemplo, venir acá y empezar a cambiar su propiedad. Es decir, bueno, la quiero centrada, 0, 0, ahora lo hago con el mouse, ¿sí? Quiero que el radio de base sea 2, ¿sí? Quiero que el radio superior, por ejemplo, no sea 2, quiero que sea 1 para que no termine en punta, ¿sí? No la quiero que termine en punta. Quiero que sus lados en vez de 4 sean 6, ¿sí? Y quiero que su altura sea 1 y quiero que la posición en Z sea 6. Y como ven, la tengo entonces centrada a 6 metros del piso con todas las especificaciones que yo le di, con un radio base de 2 y 1 superior, ¿sí? Radio base de 2 y 1 superior, ¿sí? Con 6 lados. Si quiero que tenga 4 lados, vengo aquí y pongo 4. Y entonces, perdón, esta es la altura, esto es 6. Acá, lados 4, ¿sí? Y la tengo entonces con 4 lados. ¿Me siguen? Bien, continuemos. Vamos al que sigue. El que sigue es entonces la cuña. La cuña se traza como si fuera un rectángulo. Fíjense, yo de donde la empiezo, del lado, esto como regla, de donde la empiezo es el lado que se va a levantar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vengo y arranco de esta forma, el lado que está a la izquierda, esta parte que está a la izquierda es la que se va a levantar. Fíjense, yo hago un clic ahí y cuando tiro para arriba, ahora estoy tirando para arriba, esa es la parte de la cuña que se levanta. Si yo hago otra y ahora tiro para este lado, ¿sí? Tiro para este lado, en vez de tirar para allá, tiro para acá y termino acá, la parte que se va a levantar es la parte inversa a la cual yo termino el rectángulo, ¿sí? Eso ténganlo como regla. Ahora, independientemente, como todas las formas que vimos, la seleccionamos y una vez que está seleccionada, la podemos centrar, podemos cambiar lo que mide de largo, podemos cambiar su anchura y podemos cambiar su altura. La altura hace referencia a esta parte de la cuña, ¿verdad? O sea, si yo acá pongo 3, obviamente la hago más alta, ¿sí? Esto, yo digo, siempre vieron la altura tiene que ver con Z. Bueno, la altura tiene que ver con eso. Entonces, vamos a ponerle que el ancho es 3 y de largo es 6, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Y si quisiera centrarla, pongo acá 0 y acá 0 y está centrada. Y si yo quisiera la altura, creo que es 7 y la tenemos arriba de la pirámide, ¿sí? Entonces, es nada más que eso, no tiene ninguna complicación, ¿sí? Tienen que recordar nada más que de donde la empiezan es el lado que se va a levantar en altura. Eso es simplemente la única cosa que recordar aquí.
Bien, y lo último es el toroide, ¿sí? Que fíjense, tenemos opciones parecidas como al círculo, ¿sí? Vamos a generar entonces un primer círculo, ¿sí? Y luego un segundo círculo para generar entonces el tamaño que queremos de este efecto toroide de tipo una dona, ¿no? Que parece una doma. Y hacemos un clic y lo tenemos. Y de la misma forma podemos venir y seleccionarlo, marcar la posición entonces 0, tab o clic 0, la posición creo que era 8 ahora, el radio podemos poner el radio entonces en 1 y el otro radio, no sé, lo tenemos vamos a poner en 2 si queremos, para tenerla más grande o más chico, punto 5, ¿sí? Para tenerla más chica, voy a ponerla un poquito más alta, vamos a ponerla en 9 y ahí la tenemos entonces a la dona completamente centrada, ¿sí? en nuestra pirámide de sólidos, ¿sí? Como ven ustedes ahí. Todo completamente centrado. Yo puedo, como les digo, elegir un punto 00, ¿sí? Como vieron que yo puse 000, o puedo elegir un punto cualquiera, porque esto es un tema de coordenadas, ¿no? Yo puedo moverlo a donde a mí me interese mover el objeto. ¿Está? Yo elegí 00 porque es más fácil para que ustedes lo entiendan que estoy sobre los ejes cartesianos en el punto 00, pero yo podría ponerlo en cualquier coordenada de X, Y y Z a cada uno de estos objetos y apilarlos a todos en esa misma coordenada, ¿sí? Los dejo, espero que haya quedado entendido. La paleta de propiedades es sumamente importante en la tercera dimensión. En el 2D también es importante, muy poca gente lo sabe. La paleta de propiedades nos deja cambiar muchas cosas de los objetos con los cuales estamos trabajando, pero es sumamente importante en la tercera dimensión. Es muy útil que la tengan a mano, ya sea que la tengan fija como está ahora o que la tengan oculta y que cuando ustedes se pongan encima la habiliten, porque tiene muchas cosas que les pueden ser muy útiles para trabajar entonces con elementos en la tercera dimensión. Los veo en el próximo video. Chau, chau.